Bueno, comenzamos a grabar un nuevo episodio, el episodio 4 ya, de Conciencia UM. En esta ocasión me acompaña, como ya es costumbre, Eduardo Escalona, académico del Departamento de Ciencias Básicas, y tenemos a nuestro invitado, que es Camilo Enríquez, profesor y magíster del Departamento de Ciencias Básicas, profesor de Física específicamente, ¿ya? Y bueno, que les habla Mauricio Chugurú, también académico del Departamento de Ciencias Básicas. Y en esta ocasión, Camilo nos va a hablar, o vamos a conversar en realidad con él, sobre la reflexión docente colaborativa. Bienvenido, Hola, Camilo. hola Camilo. Hola Hola, Mauricio. hola, gracias por invitarme y ser parte de este podcast tan Qué famoso bueno, en la qué universidad. bueno. Sí, sí, queremos ser muy famosos. Oye Camilo, cuéntanos un poquito. Eh, Docencia colaborativa. Creo que la mayoría de los que está escuchándonos hoy día más o menos entiende a qué se refiere con esto de colaborar, pero en el ámbito de la docencia quizás no es tan cercano para todos. Ujú. Bueno, reiterar el agradecimiento por dejarme participar de esta instancia y porque de alguna otra forma la reflexión docente colaborativa busca eso, abrir espacio y tratar de llegar a la mayor cantidad de gente posible. Es como lo conversamos en este grupo del cual voy a hablar prontamente. Muchas veces tratamos como de ir como evangelizando, por así decirlo, y mostrándole a los demás docentes que se entusiasmen un poco con la forma que tenemos de trabajar en el grupo Pretec. El grupo Pretec es básicamente el centro de donde yo he sacado toda esta experiencia y lo que pretendo conversar de la reflexión docente colaborativa, porque uno puede hablar un poco de la reflexión docente o la reflexión, digamos, en cualquier ámbito de lo profesional, pero agregarle el concepto colaborativo tiene un peso súper importante. Entonces, básicamente trata de eso, de partida la palabra reflexión tiene un sentido o diferente o quizás poco común de lo que uno tiende a pensar. Muchas veces uno se queda pensando que reflexionar es como pensar en lo que hice, ponerse la mano aquí en la perita, ¿no? Y mirar hacia el infinito, reflexionar, pero esto busca un poco más allá. La reflexión busca repensar la práctica pedagógica, analizar lo que hice, eh, y en base a eso generar cambios. Oye, Eso es lo Camilo, principal. pero, a Ujú. ver, varias cosas. Primero, tú nombraste Va, a Pretec, ¿ya? sí, Yo sé un poco de qué es, pero va, esa sería mi primera pregunta, que expliques un poco más qué es ese grupo, bien. ¿ya? Y lo otro que tú dijiste sobre la reflexión, claro, la reflexión que se da hace muchas veces, yo creo que hay una reflexión, o no sé si llamarlo reflexión, un análisis, mejor dicho. Hay un Ujú, análisis de la docencia, pero está muchas veces mirado a través del sesgo del rendimiento académico, del número de estudiantes que aprobaron, de la ujú. asistencia, es decir, datos cuantificables, ¿ya? Que solamente miran algunos aspectos de la academia o de la docencia, ¿ya? Ujú. No sé qué podrías decir tú al respecto. Vale. Primero entonces, Pretec. Pretec es un acróstico, acróstico es la palabra, ¿cierto? ¿Sí? Que Acrónimo, significa, un o acrónimo, acrónimo, o acrónimo. acrónimo creo. Bueno, profesores, Palíndromo. Un palíndromo. Ya, sigamos diciendo profesores, palabras raras. ya, palabra, es, bueno, Pretec es profesores reflexionando por una educación transformadora en ciencias. Cada una de esas letras significa algo. Entonces, este es un grupo que surgió por ahí por el año 2010 y es un grupo donde hay distintos profesores y profesoras de ciencias, ¿ya? Del ámbito escolar y del ámbito universitario, de esos dos sistemas. Que en A un nivel, comienzo, disculpa, a nivel regional, sí, en la quinta región, ya. la quinta región, esto surge acá. Esto surgió como un proyecto de investigación de docentes universitarios que trataron, como siempre, como siempre, de analizar a estos profesores de los colegios, qué hacen, qué lo hacen estos profesores que eran profesores destacados en su momento y cómo analizarlo, ¿ya? Una visión bien tradicional desde la academia, ¿no es cierto? Pero que con el tiempo se fue transformando en un grupo de reflexión colaborativa. Este grupo de investigación ya dejó de ser investigación hace muchos años de un grupo de gente investigando a otra, ¿sí? Sino que se transformó en una comunidad donde todos estos distintos profesores, como le digo, el ámbito escolar y el ámbito universitario, se reúnen a pensar en sus prácticas pedagógicas y sobre todo a compartirlas. Yo creo que ahí es donde radica la experiencia central de este grupo PETEC. Entonces, un grupo que se junta, bueno, todavía todos los viernes o viernes por medio, dependiendo de la actividad de cada uno, y que hoy en día sigue funcionando. En la pandemia todavía nos reunimos
y que ha sido autogestionado a través del tiempo. Nadie nos obliga, nadie nos paga, nadie les dice a los profes júntense, porque tienen que juntarse, sino que este grupo se ha mantenido a través del tiempo ya, como les digo, del año 2010, más o menos. Pero, como les digo, del 2010 al 2011 era como una cuestión investigativa, pero cuando ya se acabaron esos proyectos, el grupo se mantuvo en el tiempo y hoy en día se mantiene. Y lo que hace, como les decía, es la reflexión colaborativa, que consiste principalmente en compartir tu experiencia pedagógica a través de lo que nosotros también bautizamos como lo que se llaman las historias de clase, en donde, en palabras sencillas, un profe, una profe, expone o le cuenta al resto lo que hizo en alguna clase, una historia de clase. ¿Sí? Entonces, ahí se genera una situación de conversación, donde los profes le preguntan cosas, le cuestionan cosas, le felicitan cosas de su clase, y eso de partida hace pensar al profe que está exponiendo su clase, tiene que justificar lo que hizo, por qué lo hizo, lo hace ser consciente de lo que trabajó en algún momento, y también a los profes que están escuchando, que están haciendo preguntas, le hace cuestionarse también su propia práctica. Ah, lo que yo hice en la clase el otro día, este colega lo que hizo me sirve. Ah, no, pero yo lo hice pensando en... Y así. Entonces genera una conversa, se genera principalmente aprendizaje. Es una de las cosas que el grupo destaca habitualmente, que es un grupo que, más allá, como les digo, de pensar cosas y de quedarse reflexionando en ese concepto como tradicional, sino que ha buscado generar cambios en sus prácticas pedagógicas. Y eso es lo que ha sostenido al grupo en el tiempo, y eso en el fondo es lo que los motiva a los profes de seguir participando. Y una de las principales cosas y críticas que siempre se conversan en el grupo tiene que ver con lo que preguntaba Mauricio, en que cómo la educación vista desde los mismos profesores, desde el trabajo diario, desde lo que uno evalúa como su buena clase, o lo que uno evalúa, escucha a los demás colegas decir lo que es una excelente clase, dista mucho de lo que los parámetros nos piden, digamos, cómo es ser una buena clase. Una pequeña anécdota a contar: una de las profesoras, miembros del grupo, trabaja, perdón, en el tema de la evaluación docente, en el portafolio de los que hace el profesor en el colegio. Y un día ella puso una clase que era maravillosa, que tenía que ver con los sentimientos, las emociones de sus estudiantes, de cómo consideró un montón de factores en la clase. Y yo, me acuerdo, sí, le preguntamos, si tú evaluaras tu clase con la rúbrica que te entregan en la evaluación, ¿cómo saldría tu clase? Dijo, yo creo que mala. Desde el punto de vista, desde lo que le pide, digamos, la estructura, los directivos, como dice Mauricio, todas las estadísticas, quizá hubiese sido una mala clase, pero de lo que se vivió, la intensidad de lo que pasó en esa clase fue buena. Y todo el mundo estaba maravillado de lo que había hecho la profesora. Entonces, un poco eso, lo que vivimos en el grupo y lo que pretendemos, digamos, tratar de ir comentando con los demás. Oye, Camilo, Bien. y en este grupo tenemos profesores, docentes, tanto de universidad como de colegio, ¿no? Uh -huh. Sí, de colegio y de universidad, de ciencias principalmente. Buenísimo. De ciencias. Oye, y de los trabajos que ustedes han realizado, ¿cierto? ¿Se emanó algún documento? ¿Se emanó un libro? ¿Se emanó un compilado de información? Cuéntanos un poquito de eso. Sí. El grupo, viendo que sentía que de alguna otra forma todo lo que pasaba era bien fructífero, todas estas experiencias de compartir con el otro, me iban dando validez a un concepto que muchas veces también se mira en menos, que es el tema de la experiencia. Muchas veces uno, por más experiencia que tenga, si no tiene algún curso o si no tiene algún grado, no se considera, pero la gracia de escuchar al otro y de entender lo que el otro hace y cuestionándome, como les decía, va generando este aprendizaje y valora la experiencia del otro. Por lo tanto, dentro de todas las cosas que se han ido haciendo a través del grupo, se han continuado haciendo un par de investigaciones, pero ya, bien, como este grupo va solo, se hacen investigaciones con respecto a lo que va pensando, han salido bastantes artículos con respecto al grupo, y uno de los productos más, que es como del grupo en sí, digamos, no son como investigaciones que vienen de afuera, es el libro que escribimos. Lo tengo acá, lo voy a mostrar. Que se llama, o está al revés, pero dice Navegamos pese a todo. Que No, es el se ve grupo... bien. Se ve en, Ah, ya, vale. la cámara te da vuelta lo que da vuelta la cámara. Perfecto. Entonces, es un compilado bien largo y que tiene varias características interesantes, y quizás la más llamativa es que de los miembros del grupo Pretec, que somos como 16 profesores, 20, oscila un poco, este es un libro que tiene 16 autores. Tiene 16 autores y entre todos fuimos armando este libraco
acumula la experiencia y transmite un poco todas estas ideas que yo estaba mencionando en este rato. De hecho, yo lo tengo, pero lamentablemente está en la oficina, que no, hace 2 años Oh, que no he ido a la oficina. se quedó allá, Está perdido ahí. se quedó allá, se quedó. Oye, Camilo, quería enfocarte, me parece estupendo lo que ustedes hacen y la experiencia que nos estás contando, pero quería enfocarte un poco más al mundo universitario y Ujú, específicamente al mundo UM. ujú. ¿Cómo tú ves implementar lo que ustedes han hecho en Pretec a través de esta reflexión docente colaborativa dentro, al interior de la Universidad de Viña del Mar? Sí, es uno de los pasos y uno de los anhelos que tengo y que uno de alguna otra forma siente como una misión. Yo creo que es algo necesario, muy necesario hoy en día, sobre todo considerando los montones de cambios que tenemos que sobrellevar hoy en día con la educación universitaria. Si ustedes leen el libro, lo pueden descargar, lo pueden buscar a toda la gente que un libro gratuito está, navegamos pese a todo. Está enfocado principalmente a las experiencias de colegio, ¿sí? Hay algunas experiencias universitarias, pero el gran grueso tiene que ver con experiencia en colegio. Por eso que el tratar de llevar esta experiencia de reflexión hacia el docente universitario, yo creo que es crucial. Yo creo que es necesaria, como les decía, sobre todo primero, considerando los cambios que hay hoy en día con la virtualidad, que parece que algo que, a pesar de que pase la pandemia, se va a quedar en el fondo, ¿sí? No solamente acá, sino que en distintos lados. Y hay un desafío enorme también con respecto a ir repensando las diversas estrategias que se utilizan en el ambiente universitario, que muchas veces son mucho más tradicionales y que generan poca empatía con los estudiantes. Bueno, Mauricio también tenemos harta experiencia en eso, con el tema de la escuela activa, de las actividades de tipo activo. Entonces, yo creo que también muchas veces en la docencia universitaria, como es propio del ambiente, muchas veces uno se centra en esperar a que venga un académico o alguien o que haya un artículo que me diga, mira, así se hacen las clases, así es mejor hacer las clases. Pero yo creo que falta esa instancia de que los mismos profesores, los mismos docentes que llevan años trabajando en eso, puedan ir repensando, ir surgiendo nuevas ideas, nuevos conceptos, o ir tomando conceptos de lo que hace mi compañero o mi compañera en el aula. Entonces, sin duda yo creo que es algo fundamental y necesario hoy en día. Oye, Camilo, Ujú, y fíjate que, mira qué importante lo que dice, ¿cierto? Esto de un trabajo colaborativo. Generalmente en el área de la ciencia, a veces somos un poco más huraños en reunirnos, en compartir información, porque de repente el ego pasa por delante de las personas, caminando. ujú, Pero estos grupos demuestran de que solo mediante esta manera de trabajo adelantamos años de desarrollo que si no tuviéramos un artículo publicado no podríamos replicar después. Así que eso es un poco una mirada más humana de la ciencia, no una mirada tan encerrada ni tampoco tan huraña como les decía. Lo otro que te iba a preguntar, fíjate que lo veo también este trabajo colaborativo en grupos de aprendizaje en los estudiantes. Yo sé que ustedes lo aplican dentro de las clases y cuéntanos un poquitito cómo es eso, llevarlo al aula, esto del trabajo colaborativo ahora entre los estudiantes. sí, pues, eso también es un llamado de atención importante. Muchas veces uno se centra bastante en que ya vamos a hacer actividades de trabajo colaborativo, que los estudiantes bueno, hay que profundizar en eso, está comprobadísimo la manera que genera una disposición diferente al aprendizaje, eso genera que aprendan quizá un poco más de forma distinta, la clase se torna mucho más grata, etcétera, etcétera, todos los factores que ya conocemos, pero si los estudiantes lo hacemos trabajar de forma colaborativa y los profes, parece que no están trabajando de esa manera. Obviamente hay un montón de casos, pero hacer eso de una forma más instaurada, más sostenida en el tiempo, yo creo que es fundamental. Entonces, ahondar en el tema de la experiencia del trabajo colaborativo con los estudiantes, a nosotros nos ha servido bastante y ya también ha sido un desafío brutal ahora en la pandemia. ¿Sí? Cómo tratar de mantener esos trabajos que uno hace, ya sea tanto en el laboratorio, donde ya se trabaja en grupo, donde se distribuyen ciertas tareas, como en la misma aula, ya sea resolviendo una guía, resolviendo un problema. Eh, Esos trabajos en grupo, llevarlo a la virtualidad ha sido un desafío y yo siento que ha resultado, pero que de todas maneras eh, hay que ir mejorando y puliendo a través del tiempo. Oye, Camilo, ¿Sí? otra consulta. ¿Ya? Dime.
de todas las experiencias que tú has visto en este grupo de reflexión, Ujú. ¿cuál es la más divertida que hayas escuchado? Chuta, hay un montón. Hay profesores profesores que han usado películas para trabajar conceptos científicos en el aula. Hay profesores que han llevado a los alumnos a las lagunas. Hay profes que a estudiantes, por ejemplo, hay un relato en el libro donde una profe lleva a sus alumnos de magíster a la laguna Sausalito a trabajar, o sea, a la laguna Sausalito, perdón, a la laguna Curauma, a trabajar, y que uno se piensa, no, estoy en un magíster, no voy a andar haciendo esas cosas, por ejemplo, pero es una experiencia súper entretenida, súper brutal, de que uno piensa que esas cosas son copalonitos del colegio, ¿no? Pero ahí esta profesora se la jugó, llevó a los estudiantes a la laguna, o sea, la laguna, ¿no? Al tranque de la luz, ¿no? Claro. Sí, Que queda ahí tranquilamente. cerca de la Católica. Eh, y se generó una experiencia todo relacionado con las temáticas sociocientíficas, etcétera. Pero así como una en particular, no sé, hay profes que hacían jabones con los estudiantes y los estudiantes le iban a mostrar en ferias científicas. ¿Qué otra historia más? Hay un montón de historias. Pero si quieren saber más, pueden buscarla en el libro. Léela en el Eso, libro. eso. Bueno, está hacer la versión 2 como para nivel universitario. Ahí tomo Eso. 2. También, Suena sí. bien, suena bien. De hecho estamos ya trabajando en qué hacemos con todo lo que hemos ido generando. Mm, Y estamos buscando ya el segundo libro. qué buena, qué Ya buena. estamos trabajando en eso. Sí, yo te Estamos comento porque también, bueno, tengo que decirle a la gente que nos escuche todo, yo trabajo con Camilo hace muchos años ya, somos del mismo área, subárea de física dentro del departamento, así que compartimos muchas veces las experiencias docentes que aplicamos. Pero hay una que yo estoy aplicando hace un tiempo y que no la he podido compartir debido precisamente a la pandemia, que el grado de conexión que hemos tenido no es mucha, y aprovecho de comentársela ahora, que yo estoy empezando a las clases a poner música al comienzo de la clase. Entonces busco temas de 5 minutos, 4 minutos, ¿ya? Y en ese tiempo los estudiantes se conectan, ¿ya? En principio los estudiantes quedan como plop, porque no saben que este profe que pone música, y después los mismos estudiantes me han empezado, le digo, ya, se abre la sugerencia de temas para la siguiente clase. Entonces el estudiante me dice, oye, ¿esa música cuál es? Y se genera una conversación sobre los temas musicales. Es muy entretenida y, claro, genera una disposición distinta de los estudiantes frente a la clase inmediatamente. Entonces, con pequeños cambios uno puede generar Bacán. grandes cambios en, Ujú. en la docencia. Entonces, por ejemplo, si Mauricio esto lo comentara en el grupo, otros profes le harían preguntas: Mauricio, ¿por qué hiciste eso? Claro. Oye, me gustaría hacer lo mismo, ¿qué me recomendáis? Oye, ¿cómo lo podemos hacer? Hagamos todo en conjunto lo mismo, veamos qué pasa, etcétera. Esas son las ventajas que tienen estos grupos, y que pronto espero que podamos ir incentivando a los demás colegas a participar en actividades de este tipo. Aprovecho de mencionar, si es que hay colegas del Departamento de Ciencias Básicas que nos están escuchando, que es una alternativa que pronto vamos a plantear. Fíjate que el Mauricio me comentó de lo de la música y yo dije, bueno, y veamos qué pasa. Y ya llevo también, bueno, el Mauri lleva más rato, pero 2 sesiones donde lo estoy colocando al inicio de la clase y la energía del mismo profe también, o de los profes cuando están en la clase, hacia el desarrollo de la misma, cambia mucho. O sea, depende del tipo de música, pero la música suave que he probado genera una disposición diferente, el estudiante se siente más conectado, a pesar de lo intenso de su mañana, de su tarde o de su día, lo mismo que el profe, genera una disposición diferente. Y hoy día es sencillo porque, claro, tenemos este aparato que nos conecta con el mundo, pero parecía que era un cliché esa cuestión nada más. O sea, oye, mira, algún día vamos a utilizar un computador que nos va a permitir durante la clase desplegar una tabla periódica, ver un video, etcétera. Pero hoy día tenemos la herramienta, bueno, usémosla porque después, cuando ojalá se acabe la pandemia, nos vamos a quedar sin la herramienta todos los días. Entonces, no la extrañemos. Oye, Camilo, te iba a preguntar respecto a cómo reciben los directivos, oye, estas modalidades de reflexión. ¿Cómo reciben los directivos también el aplicar nuevas metodologías dentro de colegios, dentro de instituciones que probablemente ya están con años con una metodología ya aprendida? Y buena o mala, la usan todos los años. Eh, eh, Como sospecharán, hay de todo, pero por lo general uno se encuentra con cierta resistencia. Y un poco también el espacio que se generó en este grupo y que todavía perdura en el tiempo, termina siendo una especie de refugio para muchos profes.
que intentan hacer cosas distintas, y que se encuentran con problemáticas como de que le ponen trabas, por ejemplo, en los colegios con las planificaciones. No, pues si eso no está la planificación, no se puede hacer. Pues si, no sé, por ejemplo, no sé, alguna temática en particular que se quiere trabajar de forma distinta, implica tener un poco más de tiempo y recortar algunas cosas. No, pues eso no se puede, y los contenidos, qué sé yo, el currículum, etcétera. Entonces, sí se encontraron bastante resistencia, sobre todo cuando hay ideas que escapan un poco de lo normal. De hecho, yo recuerdo una experiencia en particular, eh, que también encontré resistencia a mí, por ejemplo, rápidamente en el encuentro interescolar de cohetes de agua, que recordarán y que algunos conocen, en un colegio en el cual yo trabajé hace muchos años, la directora no me dejó salir con los alumnos a esta actividad, porque a ella le da miedo que los alumnos salieran esto lo hacemos en la playa, no hay que hacerlo. Pese a que ya habían cientos, y lo habíamos hecho un montón de veces, que están todas las normas de seguridad, etcétera. Pero bueno, a lo que voy es que efectivamente uno se encuentra con resistencia en muchos lados, y por este mismo temor al cambio. Hay otros directivos que excelente, hagámoslo, cambiemos, eh, pero no es siempre el caso. Pero por eso el grupo EPTEC también yo creo que se ha mantenido en el tiempo, en esta instancia donde encontráis un refugio, un compañero que piensa muy parecido a lo que tú piensas, y se va generando esta sinergia muy entretenida, muy rica. Oye, Camilo, para variar, como ya es tradición en todos estos podcasts, nos pasamos el tiempo. Sí, siempre. Así que yo nuevamente quiero una última, no pregunta, sino que reflexión que puedas hacer tú, porque claro, el Departamento de Ciencias Básicas no tiene estudiantes como propios, ni carrera aún, ¿ya? Pero está al ladito de nosotros la Escuela de Educación que sí tiene estudiantes de pedagogía, o quizás hayan muchos estudiantes de otras carreras que se quieran dedicar al área de docencia a nivel técnico superior, por ejemplo. ¿Qué recomendación tú le podrías dar a esos estudiantes que van a trabajar en la docencia en el futuro? Hola, estudiantes del futuro. Nada, vivan la experiencia de la educación, siempre pensando en este aspecto. Los profesores no podemos ser una isla en la enseñanza. Nadie tiene el conocimiento puro, ni el conocimiento dado, ni en particular, ni nadie sabe todo lo que hay que hacer, sino que hay un montón de experiencias y cosas que uno puede ir aprendiendo del otro. Y eso es fundamental. Desde la carrera hacia el futuro, el desarrollo profesional docente es algo que comienza en la universidad y que no termina nunca. Y creer que tú con lo que sales de la universidad estás listo, estás lista para enseñar, muy difícil. Por eso apoyarse en el otro, encontrar colegas que piensen ciertas estrategias y que las puedan ir desarrollando en conjunto, es fundamental. De hecho, es una de las cosas que hoy día se exige, profesores reflexivos, profesores que compartan, pero tampoco hay mucho espacio para eso. No hay espacios formales. Entonces, ese bichito de la reflexión colaborativa, yo creo que es algo que tienen que buscar estudiantes del futuro. Y también desmitificarlo un poco, como les decía al principio, también como mencionaba el Eduardo, pareciera, no sé, como algo así como medio hippie en la música y todo, pero no, hoy en día se hace investigación acerca de eso, son las nuevas tendencias de educación que son quizás más nuevas y que por eso de repente generan resistencia, pero hoy día hay algo que ya está instalado que tiene que ver con el tema de la neurociencia, que es algo crucial, digamos, hoy en día, y que ya dejó de ser algo así como, no, qué tonterita la música, que los alumnos estén más contentos, como, ¿qué me importa eso? No, es un rol crucial. Pero por ahí va. Sí, si no existen los espacios, hay que generárselos. No que otro. Oye, Camilo, muchas gracias entonces por tu tiempo, por haber compartido todas estas ideas que tienes con nosotros, ¿ya? Muchas gracias a Eduardo también, Escalona, por estar con nosotros en esta ocasión, y será hasta un capítulo futuro en este tiempo pandémico. Gracias, Gracias, Camilo. Gracias a Camilo. ustedes. Gracias, Gracias, Eduardo. Camilo. Chao, Mauri, cuídense. Chao, chao. Gracias a ustedes. Chau, chau.